corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Bienvenidos una vez más a un estudio más de las Sagradas Escrituras, un tiempo más de reflexionar acerca de las palabras de nuestro Dios. Y bueno, ya casi finalizando el primer libro de los Reyes.
Hoy estudiaremos a partir del capítulo 20. Lo más probable es que hagamos capítulo 20 y 21. Y dejaremos el 22 para el cierre de Primera de Reyes para la siguiente oportunidad. Vamos a orar y a disponernos en esta noche y bueno, y a iniciar este día de Shabbat estudiando la palabra de nuestro Dios. Así que acompáñenme a orar. Padre bueno, te damos muchas gracias, Rey, en esta noche por la oportunidad que nos regala, Señor, de compartir un día más de Shabbat, un día de reposo. Gracias, Rey mío, porque en tus misericordias nos sustentas, nos guardas y hoy tenemos este gran privilegio nuevamente, Señor, de venir ante tu presencia para reposar en este Shabbat. Que hoy tu palabra sea alumbrando nuestro camino, Señor, que hoy tu palabra sea revelada a nuestros corazones, que nos instruya, nos enseñe, Señor, y nos guíes a toda verdad, Padre. Que sea tu palabra, Señor, bálsamo a nosotros, Señor, también exhortación, consolación, Padre, que cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor. Tú sabes por qué hablas a nosotros y cómo lo haces, Señor. Gracias te doy por mis hermanos, por la disposición que siempre hay en sus corazones para buscarte, Rey. Guíanos en esta noche y que tu palabra hoy pueda ser predicada y enseñada. Te agradezco, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, familia, como les mencionaba, vamos a comenzar, a continuar, perdón, con el capítulo 20 del libro de Primera de Reyes. Así que acompáñenme allí y iniciemos la enseñanza de esta noche. Dice, como título tiene Acab derrota a los sirios. Ya hemos hablado acerca de Acab, de quién era Acab, ¿no? Un rey malo, un rey perverso en Israel, en el norte, ¿no? En esta división que hubo de las dos casas. Acab era rey en Samaria, la capital de Israel en el norte, y hizo muchas cosas malas, ¿no? Fue junto con su esposa los que perseguían a Elías y todo el tema de este profeta que vimos la semana pasada. Tuvo que huir a causa de la persecución por Acab para matarlo, ¿no? Luego de esos 3 años de sequía que profetizó Elías y que se cumplieron, ya buscaban todo el tiempo para matarlo. Y aquí continúa la historia de Acab, pero aquí ya con una guerra contra los sirios. Y vamos a ver qué dice el capítulo 2. Dice entonces, Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros y subió y sitió a Samaria y la combatió. Este Ben-Hadad es el rey de los sirios en aquella época que gobernaba Acab a Samaria, a Israel en el norte. Y dice que subió a la guerra contra Samaria, contra Israel, contra Acab. Y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo, así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hermosos hijos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Y fíjate que Acab responde a una como una amenaza en sí, que era lo que estaba pasando aquí con Ben-Hadad, una amenaza a Israel, a Samaria, con una sumisión, ¿no? Este Ben-Hadad le dice por mensajeros, tu plata, tu oro, tus mujeres y tus hijos son míos. Y Acab no responde como quién dijo eso o no inventes, no, sino la respuesta de Ben-Hadad fue, como tú dices, Señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo es tuyo. Entonces, es curioso porque en la Torah estaba escrito que si Israel, si el pueblo de Dios, no se sometía a la voluntad del Señor, si no guardaba sus mandamientos, si no guardaba sus palabras, iba a ser sometido por otras naciones. Y aquí empieza este proceso de sometimiento de Israel a naciones extranjeras por causa de sus pecados. Y aquí podemos ver que
Acab ya se estaba sometiendo a este Ben-Hadad por la respuesta que le da: Rey, señor mío, soy todo tuyo y todo lo que tengo es tuyo. Y si volviendo los mensajeros otra vez dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos, todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: decida al rey mi señor. Y fíjate cómo se refiere, ¿no? Se refiere a Ben-Hadad como mi señor, ¿no? Esto nos muestra la posición en la que estaba Acab, ¿no? Una posición de humillación hacia los sirios, hacia el rey Ben-Hadad. Y dice que le mandó a sus mensajeros decir: decide al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y esto es una respuesta amenazadora, porque termina diciéndole: ok, si no me das tus mujeres, tu oro, tu plata, tus hijos, todo lo que yo desee de Samaria, pues el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. O sea, nos va a quedar pequeña aquella ciudad porque vamos a arrasar con toda. Y aquí hay una expresión que es muy usada en la escritura. De hecho, no solamente personas como Ben-Hadad, que era un sirio, ¿no? Sino también el pueblo de Dios, personas, gente del pueblo de Dios, usa esta expresión. ¿Cuál es la expresión? Esta, que dice: así me hagan los dioses y aún me añadan. No sé si han recordado esta expresión o si no si la recuerdan, con así me haga el Señor y aún me añada. Es una expresión, o era una expresión muy común, como en señal de juramento, ¿cierto? En señal de, como uno diría hoy, se lo juro por mi madre, se lo juro por Diosito, o como mucha gente usa esas muletillas, ¿no? Es algo similar. Aquí dice: así me hagan los dioses, y aún mañana, obviamente, pues Ben-Hadad, un sirio, creían en otros dioses que no era el Señor. Y dice: así me hagan los dioses, y aún mañana. O sea, como que te juro que Samaria va a quedar pequeña a nuestras manos porque la vamos a arrasar. Como no quisiste darnos lo que pedimos, lo que yo te pido, vamos a arrasar a Samaria. Y dice: y el rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Y esto es una respuesta de Acab, diciéndole a Ben-Hadad: no te creas mucho, no creas que puedes, no te sientas muy sobrado, más bien, ¿cierto? De que nos vas a destruir. Esto de decirle que no se alaba tanto el que se ciñe las armas como el que se desciñe, es como cuando se iba a la guerra. No es lo mismo tú vestirte con la armadura para salir a la guerra y decir: voy a ganar y voy a acabar con mi enemigo, que cuando has luchado en la guerra, has vencido a tu enemigo, te quitas la armadura y dices: vencí a mi enemigo, ¿sí? Entonces dice acaba a Ben-Hadad, le dice: no te alabes tanto porque ni siquiera has luchado contra nosotros, ¿sí? Le dice: es más lógico alabarse uno cuando ya ha luchado, cuando ya ha peleado y cuando ha vencido, cuando ha ganado. Pero cuando no ha pasado eso, pues es absurdo uno alabarse antes de que sucedan las cosas. Es lo que le está diciendo. Y dice el verso 12: y cuando él oyó esta palabra,
estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: disponeos, y ellos se dispusieron contra la ciudad. Claro, se sintió ofendido Ben-Hadad porque dijo: ¿cómo así que se cree? ¿Que no vamos a poder destruirlo? ¿Que no vamos a poderles ganar? Y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Yahweh, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Yahweh. Y es curioso porque si Acab era un rey malo, si Acab era un hombre que hacía las cosas mal delante del Señor, aquí vemos una respuesta favorable de parte del Señor hacia Acab y hacia Israel. Pero ¿por qué esta respuesta favorable de que voy a vencerlos, voy a destruir a los sirios por tu mano, siendo que Acab era un hombre malo? ¿Sí? Y por lo general en la palabra vemos que cuando Israel se comportaba mal, que cuando Israel no hacía las cosas como debían ser, cuando Israel se desviaba de los caminos del Señor, el Eterno, ¿cómo respondía a Israel? Con... ¿Con qué? Sí, con castigo, pero ¿cómo? Haciendo que perdieran la guerra contra sus enemigos. De esa manera el Señor respondía a Israel en medio de su pecado. Pero aquí es extraño porque Acab está haciendo lo malo, pero el Señor le dice: ves esta gran multitud, te la voy a entregar en tu mano. Y es como un respaldo en medio de la desobediencia que vivía Israel. Pero ¿por qué hace esto el Señor? ¿Por qué el Eterno responde de esta manera? Entonces, Acab recibe una respuesta del Señor a favor en medio de su desobediencia, y es: vamos a vencer, voy a entregar a tus enemigos en tus manos. Y aquí hay algo interesante, y es por qué el Señor hace esto, ¿no? Porque en medio de la desobediencia de Israel respalda a Israel para vencer a sus enemigos. Por la altivez de Ben-Hadad. Por el: viven los dioses que voy a arrasar con Samaria. Viven los dioses que no me va a quedar grande. Y el Señor le dice a Acab: hoy te voy a entregar en tu mano a estos enemigos para que conozcas que yo soy Yahweh. El Señor siempre, aunque su pueblo sea rebelde, siempre ha hecho algo, y es dejar su nombre en alto. Era lo que Moisés conocía del Señor también, que el Eterno no podía resistirse a esas plegarias de Moisés cuando le decía a Moisés: Señor, pero si tú destruyes a tu pueblo, ¿qué dirán las naciones acerca de ti? ¿Qué van a hablar acerca de ti? Que sacaste a tu pueblo para destruirlo. Y el Señor decía: bueno, listo, estás en lo cierto, Moisés. ¿Por qué? Porque su nombre y su palabra están por sobre todas las cosas. Y si el Señor juró, prometió algo a su pueblo, si salió algo de su boca como promesa, pues no puede negarse a eso el Señor. Entonces, conocerás que yo soy Yahweh. Versículo 14, y respondió Acab: ¿por mano de quién? Y es curioso también esto, porque no sé si les ha pasado que el Señor le da a uno una palabra de: no te afanes, no te preocupes, yo estoy contigo, en medio de la prueba, de la angustia, yo te voy a suplir, yo te voy a ayudar. Y la respuesta de uno, o la pregunta de uno a esa promesa o a ese respaldo de Dios para nosotros es: ¿y cómo lo vas a hacer? Uno siempre está como pensando en el cómo. En el cómo: Señor, me vas a solucionar esto. Señor, pero si veo este problema tan grande, ¿cómo vas a solucionar? Y uno está afanado en el cómo, ¿no? Y esa fue la respuesta de Acab. Y es: ¿y cómo vamos a ganarles? ¿Por mano de quién les vamos a ganar a los sirios? Y el Señor le dice: por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. ¿Quiénes son los siervos de los príncipes de las provincias? Eso es como decir, como la prima hermana de la mujer del mocho, ¿no? Es como allá el siervo del príncipe de la provincia. Imagínate quién es el siervo del príncipe de la provincia. Una persona por allá. X. Es el siervo del príncipe de la provincia. Entonces fíjate que los milagros de Dios y las cosas que el Señor hace no dependen de lo fuerte que sea, ni de lo valiente, ni del ejército más grandioso y más fuerte, con más poder, sino dice: tranquilo, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. O sea, yo los voy a librar por mano de los que menos piensen. Porque cuando el Señor hace ese tipo de cosas, lo hace ¿para qué? Para que la gloria sea de Él, ¿sí? Porque cuando
cuando la guerra se gana porque, uy, el ejército es fuerte, los hombres son valientes, son no sé qué, pues termina llevándose la gloria al hombre, ¿no? Pero cuando, digamos, David consiguió su ejército, que eran los menesterosos, los pobres, los exiliados, los eso, y con ellos ganó batallas, la gloria termina siendo ¿de quién? De Dios. Como Gedeón, con 300 hombres, ¿no? El Señor le dijo, no, esos son muchos, no, esos son muchos, ¿cierto? Al final resultan solamente 300 hombres y Gedeón y acabaron con un ejército completo sin meter un solo espadazo, porque con una antorcha y un tiesto de barro destruyeron al ejército. ¿Por qué? Porque se asustaron y se levantaron ellos en medianoche y empezaron a matarse unos contra otros. Luego ellos bajaron y remataron lo que faltaba. ¿Para qué? Para que la gloria no sea del vaso, sino de aquel que lo llena. ¿Sí? Para que la gloria no sea del hombre, sino del Señor. Y le dice acá, tranquilo, lo voy a hacer por los que menos piensas. Tú estás asustado de con cómo voy a ganarle a los sirios, tranquilo, el que les va a ganar soy yo. Y dijo acá, ¿quién comenzará la batalla? Y le respondió el Señor, tú. O sea, le dice acá, bueno, y listo, y si van a ser ellos los que van a pelear por nosotros, entonces, ¿cuándo va a arrancar la batalla? ¿Quién la va a propiciar? Tú vas a propiciarla. O sea, para que el milagro fuese más imposible, ¿no? Eso es una característica que tiene nuestro Dios, y es que Él es Dios de imposibles. Y no solamente no iba a mandar al ejército más fuerte o a los caballeros o a los soldados más fuertes de Israel, sino iba a mandar a los siervos de los príncipes. A eso los va a mandar, ¿cierto? Y, y para que no parezca poco, vas a arrancar la batalla tú. O sea, no vas a esperar a que vengan ellos a pelear contra ti, sino tú te vas a levantar y vas a ir a pelear con ellos. Para que la cosa parezca más complicada. Dice el 15, entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Nada. ¿Ah? ¿Cuántos eran? 232, poquitos. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, y fueron 7,000. O sea, con los que dijo el Señor, vamos a ganar la batalla, eran 232, que eran los siervos de los príncipes de las provincias. Y el ejército con el que contaba Acab, en realidad, eran 7,000. O sea, una diferencia abismal entre un ejército, digamos que bien formado para la batalla, que eran esos 7,000 de Acab, versus 232 siervos, ¿no? Y salieron a mediodía. Y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, muy campante, sí, como muy relajado. Eso vamos a derrotar a Samaria, Acab, los vamos a acabar, tranquilos. Estaba bebiendo con los reyes y dice, embriagándose en las tiendas y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Imagínate, Siria junto con 32 reyes más contra Acab y estos 230 y... ¿cuántos eran? 232 hombres, ¿no? Que iban a pelear por mandato del Señor. Entonces como que Acab tenía todo en su contra, ¿no? Todo estaba en su contra, pero el Señor le dijo, te los voy a entregar en tus manos. ¿Por qué? Para que conozcan que yo soy Yahweh. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros. O sea, esos 232 arrancaron por delante de primera. Y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso diciendo, han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo, si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. O sea, vamos a pelear contra ellos, agárrenlos. Salieron pues de la ciudad de los siervos de los príncipes de las provincias, ¿no? Esa manera de la Biblia siempre de hablar, ¿no? Salieron de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército, y mató cada uno al que venía contra él. O sea, estos 232 salieron y resultaron más valientes que cualquier ejército. Y dice, mataron cada uno al que venía contra él. Y huyeron los sirios, siguiéndole los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. O sea, viven los dioses que
no va a caber el polvo de Samaria en las manos de mi ejército, le terminó yendo mal. ¿Por qué? Porque antes salió huyendo. Y salió el rey de Israel, hirió a la gente de a caballo y los carros y deshizo a los sirios causándoles gran estrago. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. O sea, le dice el profeta, esto no ha acabado, esto que acaba de pasar es solamente el principio. De aquí a un año, este rey de Siria volverá contra ti, así que mira cómo te vas a preparar para luchar contra él. Y dice, y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Y ahora fíjense algo. Dice que los siervos del rey Ben-Hadad, de los sirios, le dicen a Ben-Hadad, perdimos porque los dioses, así como ellos se referían a sus dioses, se refieren al Dios de Israel, sus dioses son dioses de las montañas y por eso perdimos, porque peleamos en las montañas, ¿no? ¿Y por qué era conocido o eran conocidos a vista de los sirios, ¿no? El Dios, o como dice acá, los dioses de Israel, que en realidad son pues el Eterno nomás, pero porque era conocido como Dios de los montes o Dios de las montañas, ¿no? Ese es un atributo que el Eterno tiene eh, y es a lo que se refiere cuando se pronuncia el nombre del Eterno acompañado del término Olam, ¿no? Olam, que significa eterno, pero también hace referencia a las montañas, a lo que hay más allá de los montes, ¿cierto? Como dice por allá el salmista David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. ¿Y por qué alzar los ojos a los montes? Eso es en señal de lo eterno, de lo más grande, ¿cierto? Ahí a eso se refiere al Señor. Así que era conocido como, como Dios de las montañas, al Dios de los hebreos, al Dios de los israelitas. Y por eso los siervos de acá, de Ben-Hadad, dicen, perdimos porque su Dios es de las montañas. Y como peleamos en las montañas, por eso perdimos. Ahora, si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. O sea, vamos a pelear ahora en la llanura, ¿cierto? En nuestro territorio, porque como el Dios de ellos es montañero, o sea, de las montañas, ahora llevémoslo a la llanura a ver si es llanero, ¿cierto? Haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo, carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Entonces Ben-Hadad dijo, listo, preparémonos y vamos a darles en la llanura. Pasado un año el profeta le había dicho, mira a ver qué vas a hacer porque tienes que acabar con Ben-Hadad porque si no él en un año va a venir contra ti. Dice, pasado un año Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como 2 rebaños de cabras y los sirios llenaban la tierra. Y fíjate que es curioso como describe aquí el autor de Reyes que los ejércitos de Israel acamparon como 2 rebañuelos de cabras. ¿Qué particularidad tienen las cabras? Sí, pero las cabras tienen una diferencia a las ovejas. Y es que las cabras no andan en manadas o en rebaños, las ovejas sí andan en rebaños. Pero cuando se refiere a un ejército de 2 rebañuelos de cabras, está hablando como en la personalidad que tiene una cabra. Una cabra es
es loquilla, ¿no? Anda suelta, anda sin pastor, anda en su cuento, en las montañas, allá, brinconeando, así son las cabras, ¿no? Son brinconcitas, exacto. Las ovejas sí andan en rebaño, varias juntas, las cabras no. Entonces Israel andaba así, como dos rebañuelos de cabra, o sea, cada uno en su cuento, cada uno en su vaina. En cambio dice, y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Yahweh, por cuanto los sirios han dicho, Yahweh es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Yahweh. Y otra vez vuelve el Señor y aparece a través de aquel profeta, ¿cierto? Que no mencionan el nombre quién es. Dice que aparece otra vez a través de ese profeta y le manda a decir a Acab, como los sirios dijeron que yo era de las montañas y que en los valles iba a perder, pues les voy a ganar nuevamente ahora en el valle para que conozcan que yo soy Yahweh. Y nuevamente una respuesta positiva a un rey perverso, porque Acab no merecía esto, el respaldo de Dios, pero como en juego estaba no el nombre de Acab, sino el nombre del Dios de Israel, pues el Señor responde a favor de su pueblo y dice, pues yo aquí en la montaña o en el valle donde sea, les gano, para que sepan que yo soy Yahweh. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros y al séptimo día se dio la batalla. O sea, estuvieron así como los perritos que se ladran a través del vidrio, así echándose vainazos y no peleaban durante 7 días. Y al séptimo día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Imagínate, 100,000. Y eran poquitos los israelitas, pero como el que pelea a favor de Israel no es el ejército poderoso que tuviesen, sino ¿quién? El que está con ellos, el Eterno. Si él decidió, yo voy a ganarle a los sirios para que sepan que yo soy Yahweh, sin importar si Acab era malo, perverso, si era desobediente, no, aquí importaba era el nombre del Señor. Ah, estás diciendo que yo solamente de las montañas y que de las llanuras no, pues el Señor dice, así no es. Mataron aquel día 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. O sea, mataron 100,000, aparte ellos huyen a una ciudad y había un muro allí que se cae y mata a 27,000. O sea que era la muralla china, porque era muy grande para que un muro se caiga y mate a 27,000. Era muy grande. Y dice, también Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. O sea, se andaba escondiéndose para que no lo encontrara. Entonces sus siervos le dijeron, he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Y fíjate que tenían una referencia, Entonces, hemos oído que los reyes de Israel son clementes. Y era como una fama que tenían, ¿no? ¿Desde cuándo? Desde antes. ¿Quién fue el primer rey de Israel que fue clemente? Que no debía ser clemente, pero que fue clemente. ¿Quién fue? ¿Saúl? Dejó vivo a Agag, ¿no? Al rey de los filisteos. Cuando el Señor le dice por el profeta, tienes que ir y destruirlos. Y Saúl va, acaba con todos, pero deja vivo al rey, deja viva las vacas, los becerros, las ovejas, no sé qué. Y cuando llega el profeta le dice, ¿y tú qué has hecho? Y tanto así que el profeta se molesta y coge una espada y lo degolla, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque el Señor dijo que acabaras con todos. Pues tenía una fama el pueblo de Israel y en particular los reyes de Israel de ser clementes. Y está bien cuando el Señor lo ordena, pero cuando el Señor dice destrúyelos porque eso te va a hacer un dolor de cabeza en el futuro, no podemos pensar ser más buenos que el Señor, ¿cierto? Los reyes de Israel no podían pensar ser más buenos que el Señor y desobedecer una instrucción directa de destrúyelos porque el Señor sabe por qué pide que los destruya.
Pues así como Saúl fue clemente con Agag, lo dejó vivo, pero luego eso le trajo complicaciones a Israel porque los filisteos siempre tuvieron una, una guerra ahí insaciable y constante con Israel. Pues aquí estaba la fama extendida, ¿no? Crea fama, échate a dormir. ¿Y cuál fue la fama? Ay, vamos y nos vestimos de silicio, nos vestimos así como de pobrecitos y verá que eso nos perdonan la vida. Como hicieron los, los gabaonitas con Josué, ¿no? Que van allá y llevan su pinta toda deshecha y el pan ahí todo llevado, mohoseado, el coso del vino roto. Y Josué dijo, ay no, si pobrecitos, vienen de lejos, hagamos la paz. Y al otro día cruzaron la montaña y estaban allá al otro lado de los gabaonitas. Pero le tocó sostener su palabra, ¿no? Y David tuvo que sostener ese pacto con los gabaonitas por causa de una palabra, porque a veces pues nos dejamos conmover y no obedecemos a la palabra del Señor, ¿no? La palabra fue acábalos. Le dice el profeta, pilas, prepárate, porque en un año van a venir contra ti. Y eso no era como de gratis, era, van a venir contra ti y va a ser guerra. Y si no te pones las pilas, esto va a ser perjudicial para ti. Entonces, hemos oído que los reyes de la casa de Israel son reyes clementes. Pongamos pues ahora silicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida, le dicen a Ben-Hadad. Ciñeron pues sus lomos con silicio, sogas en sus cuellos y vinieron al rey de Israel y le dijeron, tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió, mira cómo responde Acab, si él vive aún, mi hermano es. O sea, este sí no era caído del zarzo, sino recaído del zarzo, porque el profeta le dijo, ten cuidado que en un año vienen contra ti y esto no ha acabado. Y en la oportunidad que tiene Ben-Hadad de apantallar que pobrecito yo no fui, Acab dice, ay sí, pobrecito, mi hermano es, dígale que venga, ¿no? Cuando Ben-Hadad le había mandado a decir, tu mujer, tus hijos, tu oro, tu plata, todo me lo llevo yo. Y a veces somos así, ¿no? Y la respuesta de acá fue, mi hermano ese aún está vivo. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio. Claro, si usted les dice, no hay problema, pues ellos dijeron, vía libre, volvamos. Y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive. Ah, tú dices que es mi hermano, entonces los mensajeros de Ben-Hadad se apoderaron de esas palabras que acabo de decir acá y dicen, sí, 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 tu hermano aún está vivo. Eso es pura psicología inversa. Tu hermano está vivo. Y él dijo, id y traedle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en un carro. O sea, mejor dicho, más cabezón para donde Acab, ¿no? Sabiendo lo que había hecho, sabiendo lo que el Señor le había mandado a decir por el profeta, te los voy a entregar en tus manos, los vas a destruir y todo. Al menor descuido ya estaba otra vez emparentando y arreglando la situación con los sirios. Ahí es donde las desgracias comienzan. Bueno, ya venían de hace rato atrás las desgracias, pero ahí continúan las desgracias. Le dijo Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. O sea, Ben-Hadad le dice a Acab, las ciudades que mi padre le tomó al tuyo, yo las restituiré. Y haz plazas en Damasco para ti como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. O sea, el Señor dice, le voy a entregar los asirios, vamos a acabarlos. Y a la más pequeña cara de perrito regañado de Ben-Hadad, Acab ya había hecho pacto con él, listo, montamos una sucursal allá, la embajada en Damasco, y montese una embajada aquí en Samaria, y eso, mejor dicho, ahí arrancó la diplomacia. Los amigos felices por siempre, ¿no? Cuando el Señor le había dicho así, no, pero bueno. La desobediencia de Acab. Pactó con él y lo dejó ir. Algo que no debe haber hecho, pero bueno. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, hiéreme ahora, mas el otro no quiso herirle. Un varón de los hijos de los profetas
eh, los profetas eran personas que no solamente eran llamadas por Dios, ¿cierto? Como vemos en las historias de Amós, de Abdías, de, mm, de Habacuc, de Sofonías, de Ageo, bueno, de todos los profetas, de Isaías, de Jeremías, sino que los profetas eran hombres que se instruían en la palabra de Dios. O sea, para ser un profeta había que conocer la Torah, la instrucción, porque más que ser videntes a como nosotros relacionamos un profeta hoy en día, los profetas eran hombres que conocían la voluntad del Señor, que conocían la palabra de Dios. Y en esto eran personas que se preparaban de alguna u otra manera para ser profetas. ¿Por qué lo digo? Porque dice, entonces un varón de los hijos de los profetas, ¿sí? Es como si mi padre fue profeta, bueno, de pronto yo también lo sea, pero para ser un profeta había que ser preparado e instruido en la escritura, no solamente ser llamado por el Señor, sino también ser instruido, porque ellos reconvenían al pueblo todo el tiempo en cuanto a la escritura, más que dar profecías de en el futuro va a pasar esto, aquello, no, ¿cierto? Varios profetas lo hicieron, ¿no? Pero la función primordial o principal de un profeta era reconvenir al pueblo. Y acá dice que un varón de los hijos de los profetas le dijo a su compañero por palabra de Dios, hiéreme ahora, mas el otro no quiso herirle. O sea, es como si yo siendo un profeta le dijera a otro profeta, Dios me dijo, cacheteame. Y el otro, no, ¿qué te pasa? ¿Yo qué te voy a cachetear? No, no, madura. No, pero Dios me lo dijo. Y es que el Señor obraba de una manera curiosa, ¿no? Vemos profetas en el Tanaj como el profeta, ahora se me va cuál fue. Bueno, el que le tocó andar desnudo como 3 años ahí por todo Israel. ¿Fue Jeremías? Sí. Andando desnudo y mostrando la deshonra y lo que iba a pasar con Israel. Ese tipo de prácticas sucedían y eso lo mandaba el Señor, ¿cierto? O también construye una ciudad en medio de la, de la ciudad, armó una maqueta de la ciudad y luego la destruyó toda y la gente lo veía y este que está loco, no, así va a ser el Señor. O ve allí y hace esto, entierra tal cosa y luego vuélvete tanto tiempo después y desentiérrala y cosas como todas raras o como todas fuera de lo común, de lo normal, el Señor le mandaba hacer a los profetas. Pues esta era una de esas, le dice, un profeta le dice al otro, Dios me manda a decir, te manda a decir que me cachetees. Y el otro se queda mirándolo como, y este, ¿por qué? Él le dijo, bueno, el otro no quiso herirle, y dice el verso 36, él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Yahweh, para que veamos cómo es que actúa el Señor, ¿no? Cómo funciona la dinámica aquí del Señor. Por cuanto no has obedecido a la palabra del Señor, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, lo encontró un león y lo mató. ¿No? Entonces, el Señor te manda a decir que me cachetees. No, 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 Dios me libre de cachetearte, ¿no? Es que Dios mandó que me cachetearas. Como no quieres cachetearme, entonces te digo que cuando te vayas de mí, un león va a aparecer y te va a comer. Y se fue, y el león apareció y se lo comió. ¿Qué hubiera sido mejor? ¿Cachetear al otro? Pues claro, por palabra del Señor. Es que es curioso, ¿no? Ahora sigamos leyendo a ver qué más pasa. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Dios dijo que me hirieras. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Le sacó de una vez y tenga. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó, poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, tu siervo salió en medio de la batalla, y aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos y le dijo, tarán, ¿te acuerdas de mí? Y el rey de Israel conoció que era de los profetas, ¿no? Ese camuflaje.
El camuflaje era una venda en los ojos y Acab no se había dado cuenta y cuando se la quitó, eres tú. Y él le dijo, así ha dicho Yahweh, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema. ¿Cuál era el hombre de mi anatema? Ben-Hadad. El Señor le dijo, voy a acabar y voy a destruir a los sirios, te los voy a entregar en tu mano. ¿Y qué hizo? Ahí es donde empezamos a entender por qué el varón de Dios, el profeta, le dice al otro, cacheteame, y el otro desobedece. Pero luego se encuentra uno que sí obedece y lo cachetea. Era el ejemplo que quería mostrar aquí el Señor. Y era sencillo. Yo te di una instrucción y es, voy a destruir a los sirios y te los voy a entregar en tu mano. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿No? ¿Vas a obedecerla o no vas a obedecerla? Si no lo obedeces, va a ser perjudicial para ti. ¿Por qué? Como el ejemplo, no quisiste hacer lo de la cachetadita, entonces va a salir y un león te va a comer. Y lo mató un león. Lo mismo le está diciendo a Acab. Acab, la instrucción fue, acábalo. Pero tú no lo acabaste, sino que en el menor descuido hiciste una alianza con él y un pacto, cuando debiste haberlo destruido. Así te va a acontecer a ti. Así que le dijo, así ha dicho Yahweh, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. O sea, fíjate hasta dónde puede llegar. Uno a veces se cree más bueno que Dios, uno a veces actúa de una manera como de no, pero pobrecito, pero mírelo, cuando el Señor dijo no y punto, ¿sí? Entonces se pasó Acab de muy misericordioso con Ben-Hadad cuando el Señor le había dicho hay que destruirlo. ¿Y qué pasó? Por cuanto no obedeciste, ahora te va a tocar a ti lo que le va a tocar a él. Esa sentencia que yo lancé contra Ben-Hadad de destruirlo a él y a los sirios, te va ahora a ocurrir a ti y a tu pueblo. Tenaz, ¿no? Por una desobediencia. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Y es similar a lo que le pasó a Saúl, ¿no? Saúl, pero yo le guardé las vaquitas, las ovejas y todo lo mejor para Dios. Y guardé al rey también ahí. Y el Señor le dice, es que yo no me complazco en mucha ofrenda, mucho sacrificio. ¿Me complazco en qué? En que se me obedezca. Y la instrucción era simple. La instrucción no era haz pacto, haz alianzas, perdónale la vida. No, la instrucción fue destrúyelo. Pero como te creíste más bueno que yo, como te creíste mejor, ¿cierto? Porque es que sucede una cosa, familia, y es que cuando nosotros metemos nuestra opinión ahí en los asuntos de Dios, cuando nosotros ponemos nuestro granito de arena ahí de lo que creemos, de lo que opinamos, de lo que nos parece, es simplemente un acto de orgullo, más no de humildad. Es un acto de rebelión, más no de obediencia. ¿Por qué? Porque cuando el Señor da una instrucción, pero tú opinas en medio de esa instrucción como, ay, pero hagámosla así, ay, pero no le pongamos tanto misterio, no, pero eso es simplemente orgullo. ¿Por qué? Porque el Señor dio la instrucción y dijo, hágase así. Y nosotros metemos la cuchara diciendo, no, pero Señor, ¿por qué? Es como decirle a Dios, ¿por qué eres como tan malo? ¿Por qué eres como tan inmisericordia? Señor, pero ¿por qué? Cuando el Señor sabe por qué hace las cosas. Y las cosas es, si tú no te preparas, si tú no haces las cosas bien, luego este vendrá y te va a destruir. Porque el enemigo no descansa. ¿Sí? A veces por una carita de yo no fui, una carita de silicio, de ay, pobre de mí, ayúdame. Es que yo sé que los reyes de Israel son misericordiosos. Ahora tome para que lleve. Por ser misericordioso con el que no debía hacerlo, porque la instrucción era destrúyelo, ahora se ganó el juicio acá, la casa de Israel y su casa también. Y es lo que le iba a pasar a Ben-Hadad y a su pueblo, ahora te va a pasar a ti y a tu pueblo. Entonces, no nos metamos en ese asunto de querer opinar en medio de la voluntad de Dios, de las ordenanzas de Dios, de las cosas que Dios ha dicho, porque si Él las ha dicho porque Él sabe por qué las dice. Él es sabio para darnos las instrucciones y que nosotros simplemente las obedezcamos al pie de la letra. No nos pongamos a inventar, ni a opinar, ni a improvisar ahí en medio del asunto. No, porque al Señor le agrada es que se le obedezca. No que estemos ahí, que sí, que no, que así, que asá. No, si Él dijo, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, pues no tengamos dioses ajenos delante de Él
de nada de lo que el Señor dice que podemos tener, ¿me hago entender? Y así con cualquier instrucción, con cualquier mandamiento, con lo que sea, cumplamos la voluntad del Señor. Porque si no, así como al profeta que no quiso cachetear al otro, saldrá el león y se lo comerá. Entonces, por cuanto soltaste la mano el hombre de mi anatema, porque hiciste lo que era contrario a lo que yo te ordené, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a casa triste y enojado y llegó a Samaria. Y Acab era un hombre bien pataletudo, ¿no? ¿Pero por qué? Y se fue ahí refunfuñando. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Entonces aquí continúa la historia de las grandes hechos de Acab, y es que cerca del palacio de Acab, en Samaria, había un hombre llamado Nabot, y Nabot tenía una viña. No mentiras. Y en la viña había una vaca, ¿no? Y la vaca, no mentiras. Y Acab dijo, yo quiero esa viña. ¿Por qué? Porque quiero tener, levantarme, salir de mi casa, pasar al otro lado y allí tener las cosas que quiero sembrar. Te voy a dar, te lo voy a pagar su valor en dinero o te voy a dar una mejor viña que esta. Como mejor te parezca, lo ponía a escoger a Nabot. Hasta ahí, pues bueno, es el rey y me está ofreciendo una mejor viña o el dinero que valga la mía. Pues aguanta. Aunque hay gente que dice, ¿no? Como he visto construcciones, la vez pasada vi una foto de un centro comercial que hicieron yo no sé en dónde, en Estados Unidos, en algún lado. Y la señora dueña de una de las casas, todo el mundo vendió, pero la señora dueña de esa casa no vendió porque ahí se había criado y tenía no sé cuántos, 80 y tantos, 90 y pinto de años, y no le interesaba irse para ningún lado. Le ofrecieron primero no sé cuánto, le llegaron a ofrecer $1.000.000 cuando la casa valía menos, pero se los llegaron a ofrecer con tal de que vendiera para que el centro comercial se pudiera terminar en ese pedazo. Y ella dijo, no me interesa. Y no quiero. Y ustedes ven la foto y está una casita ahí toda feita, chiquitica, y al lado unas paredes así rodeándola porque ahí está el centro comercial. Igual hicieron el centro comercial, pero ese pedazo está ahí de la casita. Ella dijo, yo no me voy de aquí. ¿Qué resultó? Leían la historia. Al final ella se hizo como muy amiga del dueño del centro comercial y todo eso, y al final le terminó heredando eso a él, porque ya no tenía familia ni nada. Algo así fue la historia que leí. Pero en el momento que le ofrecieron ese dinero, ella dijo, no me interesa, yo quiero mi casa y aquí voy a morirme y no. Y así ha pasado, yo he visto aquí en Bogotá lugares así. No sé hasta dónde llegue el punto de si no te vas, pues te lo quitamos o te expropiamos o algo. No, creo que aquí en Colombia aún no pasan esas cosas. Por ejemplo, hay una casita en la Novena, como con 130 y pico, ahí cerca a la Universidad del Bosque, al Hospital del Bosque, ahí está la Clínica del Bosque y está la Universidad del Bosque en la 130 y pico con Novena. Y tú llegas y va llegando uno a la Universidad del Bosque, ahí a la Clínica del Bosque, y se ve el edificio grandísimo, súper espectacular. Está la entrada para los carros. Y ahí todo eso eran casitas y talleres y tienditas y todo eso. Todo eso lo vendieron. Pero hay una que no. Y tú llegas y está la clínica y todo eso súper chévere. Y ahí en medio, ahí adelantico enfrente de la clínica, está un edificio, una cajita toda viejita ahí. Y yo digo, estos no quisieron vender y ahí no hubo poder humano que lo sacaran. ¿Sí? Entonces es chistoso. ¿Pero a qué va todo esto? Acá le proponía a Nabot, te doy plata por la viña, el precio que vale, o te doy una mejor que esta. El todo es que me vendas la tuya. Nabot le responde a Acab, guárdeme Yahvé
de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Eso es, de aquí solo me sacan con las piernas por delante. Pero algo más trascendental que la historia de la viejita que no le vendió al señor del centro comercial. Algo más trascendental aquí. ¿Por qué la respuesta de Nabot es, guárdeme Yahweh de que yo no te daré la heredad de mis padres? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón por la que Nabot le responde esto al rey? O sea, es que hagan de cuenta que viene el presidente de la República de Colombia, viene acá a la casa y dice, Luis Eduardo, Clarita, les voy a pagar lo que vale esta casa o les doy otra mejor en otro lado donde ustedes quieran, pero necesito esta casa. Y uno queda ahí como que le respondo al presidente. O sea, es que no es el vecino de al lado, es el presidente que viene y me pone la plata acá sobre la mesa y eso. Y la respuesta de Nabot fue, líbreme el Señor de vender la heredad de mis padres. Son contextos distintos. Seguramente uno diría hoy, o no sé qué dirían mis suegros, de pronto digan, uy sí, o de pronto digan, no, nosotros ya le, esta casa que yo hice con amor y sacrificio, pasando tanto trabajo, hoy la vamos a, no mentiras, no la voy a vender. Dice, de pronto mis suegros dicen, no, yo no la vendo, ¿por qué no? Porque tiene un valor muy chévere para mí, por todo lo que ha pasado, por lo que hemos hecho, no sé qué, no la vendo. O de pronto digan, pues hasta chévere, ¿qué tal? Nos dan el doble de lo que vale y con eso nos compramos una en otro lado. Yo qué sé. El contexto es distinto, por un simple detalle. A ver quién lo descubre. ¿Cuál es el guárdeme Yahweh de que yo venda la heredad de mis padres? ¿Por qué Nabot dice eso? ¿Ah? ¿Pero por qué? ¿A quién? ¿Pero por qué? Cuando Israel entra a Canaán, el Señor reparte las tierras y le da a cada uno una posesión según sus tribus. ¿Y qué hay en los mandamientos con respecto a esto? Que nadie puede vender lo que no le pertenece, porque la tierra es del Señor, pero fue heredada a los hijos de Israel. Y por eso hay mandamientos como de que si la mujer tenía una heredad, pero se casaba con un hombre de otra tribu, esa heredad no podía pasar a ser del hombre de la otra tribu, tenía que quedar en la misma tribu, ¿no? Entonces Nabot, con temor al Señor, le dice a Acab, lo siento mi rey, me puedes dar lo que quieras, ofrecerme lo que quieras, pero es que Dios nos dio esta tierra a nosotros, y no la podemos vender. Lo máximo que podía hacer un israelita con respecto a la tierra era ¿qué? ¿Cómo arrendarla? ¿Cómo arrendarla? Era lo máximo que podía hacer un israelita con su tierra. Arrendarla. O por una deuda la perdía, pero en el año del jubileo se le devolvía la tierra. Así hubiese o no pagado la deuda. ¿Por qué? Porque ninguno va a empobrecer ni a enriquecer más que el otro. Eso era una instrucción del Señor. Y por eso les digo que pues, la oferta del presidente a mis suegros no aplica, pues porque esto no es la heredad que Dios dio en ese orden de ideas, ¿no? Como la que le dio a Israel, ¿no? Esto es una tierra obviamente que se compró, que se ha tenido con trabajo, con sacrificios, con inversiones, con eso, pero pues no aplica porque esta tierra no fue la que Dios le dio a Israel, ¿me hago entender? En ese caso sí fue la tierra que Dios le dio a Israel y que Nabot no podía vendérsela ni que fuese el rey. No podía hacerlo porque esa heredad le pertenecía a él y a su familia por ser descendientes de tal tribu que habitaba en aquel lugar. Ese es el ejemplo. Entonces Nabot le dice al rey Acab, líbreme el Señor de que yo te dé la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa como triste y enojado, porque Acab tenía eso. Acá se ponía triste y enojado porque no pude tener la tierra que yo quería, porque el Señor me regañó. Así era Acab, pataletudo el chino. Era un rey ahí todo llorón. Vino Acab a casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Llegó la mamá y le dijo, la esposa le dijo, Acab, ¿tienes hambre? No quiero comer, no me dé nada, ¿cierto? Como cuando un chiquitín está con su pataleta o su consentimiento, no quiero, no, toma mi amor, no quiero, así estaba acá. Vino a él su mujer Jezabel,
y entra nuevamente en la historia esta Jezabelita. De cariño, ¿no? Hay que decirle Jezabelita. Y le dijo Chavita, ¿por qué están tan decaído tu espíritu, Ala, y no comes? Porque era Chavita, era chachaca, Jezabel. ¿Por qué está tu espíritu decaído y no comes? Y le respondió Acab, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería le daría otra viña por ella, y él respondió, yo no te daré mi viña, y entonces estoy triste y estoy llorando aquí, no quiero comer, no me molestes. Así le respondió Acab a Jezabel. Y su mujer Jezabel lo miró y le diría, ay, este sí es que es mucho baboso. Su mujer respondió, ¿eres tú ahora el rey de Israel o es otro? ¿Quién es? Le respondió así, le dijo como, ¿y tú quién eres? ¿No eres el rey tú? Para que estés allá llorando, ¡ay, mamá, no me quieren dar la tierra! Usted es el rey, mijo. Y si usted es el rey, pues ponga los pantalones como el rey. Claro que Jezabel era una mujer malvada, ¿no? Pero aquí lo sacude un poquito a Acab y le dice, ¿eres tú el rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, porque yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Increíble que la mujer, ¿no?, del rey termine diciéndole al rey que está lloriqueando porque no puede tener la viña. Tranquilo, papito, yo te la doy, ¿no? Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Esta señora era terrible. Y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. O sea, mandó un email, ¿no? O un mail sin el i, porque no era por internet, ¿cierto? Mandó un mail, un correo, una carta a todos los habitantes de aquel pueblo, en Samaria, vecinos de Nabot. Y en la carta decía, y les dijo también, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Fíjate, que Jezabel manda una carta y aparte contrata a 2 hombres perversos. ¿Ah? ¿Cuál? No. Ay, sí, me volé el 9. Y la carta que escribió decía, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Y aquí hay varias cosas para resaltar interesantes. La primera, el hecho de que diga, tú has blasfemado, o sea, que dijeran de Nabot que había blasfemado de Dios y del rey, era ¿por qué? Porque hacerle una afrenta al rey era como hacérsela a Dios, ¿no? Ofender al rey era como ofender a Dios. Entonces Jezabel toma el no te la vendo como una ofensa, ¿cierto? Y ahí sí salió creyente la chica esta. Ahí sí era lo más devota. Ahí sí. La Torá dice, hermanos, que nadie puede ofender al rey de Israel porque es como ofender a Dios, con lo cabezona que esta era cananea y ni circuncidada de corazón ni nada, pero ahí sí sacó a relucir sus dotes de Torá. Y era, no blasfemes contra Dios ni contra el rey. ¿Y qué está haciendo Nabot? Blasfemando contra el rey y contra Dios. Ahí sí salió muy creyente Jezabel, ¿no? También era muy creyente Jezabel al parecer porque en la carta escribe proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Proclamad ayuno. Salió muy oradora la Jezabelita esta, ¿no? Era una mujer de fe tremenda. Eso sí, una mujer poderosa de fe, ¿cierto? Proclamad ayuno porque blasfemó contra Dios y contra el rey. Y sacadlo y apedréenlo para que muera. Estamos aplicando la Torá, diría Jezabel, ¿no? Pero en medio del aplique de la Torá de blasfemó a Dios y al rey y proclamada ayuno, ahí en medio le mete poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él. O sea, pon falsos testigos.
¿Han leído el salmo que dice 6 cosas abomina al Señor, pero aún 7 aborrece su alma o algo así? Entre unas de esas 7 que el Señor aborrece, ¿está qué? Los falsos testigos, los que hablan mal, ¿cierto? Los que maquilan maldad en contra de su prójimo. Los que hacen ese tipo de cosas, el Señor dice, los aborrezco. Y fíjate aquí el contraste de una mujer religiosa, proclamada ayuno, ¿cierto? Orad por este hombre perdido y perverso que lo único que ha hecho es blasfemar contra Dios y contra el rey. Pero en medio de eso estaba, pero páguenle a estos dos para que atestiguen falsamente y digan que él hizo eso. O sea, aquí estoy llorando, diciendo, Señor, ¿cómo es este hombre de malo que blasfemó contra ti? Pero aquí estoy diciendo, atestiguen eso para que mi oración parezca creíble, ¿no? Es bien interesante este asunto, porque ¿qué aprende uno aquí? Que lo muy religioso que uno puede hacer, o sea, el muy gloria a Dios, aleluya, hermanos míos, el Señor es bueno, para siempre su misericordia, pero por este lado, uy, venga, yo veré cómo es que usted va a decir aquí esto y aquello para hacer quedar mal a este, pero Señor, por favor te pido, ayúdame Señor, y está aquí orando y clamando por una cosa, mientras que aquí está haciendo otra que va contrario a todo lo que está haciendo. Y aquí debemos aprender eso, que lo religioso no le quitó a Jezabel lo perversa y lo malvada que era. Y mucha gente se comporta de esa manera, mucha gente actúa muy religiosamente. ¿Qué es ser religioso? ¿No? Eso es una palabra que muchos usan. A mí me han dicho esa palabra, a mí me la han dicho, pero en manera de, como de ofensa, así como de tan religioso, porque trato de practicar o de vivir la Torah pues como es, o sea, como está escrita, ¿cierto? Y se ha, digamos que acusado de esa manera, pero creo que religioso es aquel que dice, ¿cierto? Mucho, creer, vivir, hacer lo que dice la Torah, lo que dice la ley, como Jezabel. Proclamemos ayuno, este es un blasfemo contra el rey y contra Dios. Pero por el otro lado estaba pagándole a falsos testigos para que dijeran mentiras acerca de Nabot. Eso es ser una persona religiosa, que vive aquí de una manera muy aparente, muy religiosa, muy piadosa, pero por el otro lado sigue haciendo sus cosas mal. Y eso el Señor pues lo aborrece. Es mejor uno ser sincero de frente y no ser, digamos que, no poner carita de piedad y de mucho ayuno aquí, cuando por el otro lado estoy levantando falso testimonio contra mi hermano, estoy haciendo las cosas mal, como lo menciona aquí de Jezabel. Entonces, reflexionemos en eso nosotros, familia, y es, si nosotros hemos decidido seguir la Torá, seguir los mandamientos, hacer la voluntad del Señor, guardar sus palabras con todo nuestro corazón, almas, fuerzas, pues vivámoslo, pero no aparentemos una cosa aquí o en frente de algunos y otra cosa aparentarla o no aparentarla, mostrarla lo que es en realidad en frente de otros. Porque Dios, que todo lo ve, no se come el cuento del ayuno aquí y el pago de falsos testigos aquí. Él no se come el cuento. ¿Ustedes creen que él comió el cuento de Jezabel, de familia, les mando esta carta diciendo que ese Nabot es un desventurado porque blasfemó contra el rey y contra el Señor? Por eso proclamo un ayuno y una gran oración para este hombre Nabot, para que el Señor lo juzgue porque es malo. Pero en el otro está mandando la carta diciendo, pero yo veré a ver cómo le pagan a estos dos para que vayan a atestiguen en contra de Nabot porque necesito que me lo maten. Entonces, eso es religiosidad. Eso es no vivir consecuentemente con lo que la palabra de Dios dice. Y no podemos pretender vivir de esa manera. O somos fríos o somos calientes, pero tibios no. Es mejor decir con sinceridad, yo no soy capaz de esto, yo la verdad no logro por ahora superar esto en mi vida, de ser consecuente con la palabra de Dios y esto y ya, que aparentar una cosa y ser otra.
No con eso digo que no nos esforcemos, claro, hay muchos que nos esforzamos por vivir la palabra de Dios, por hacer la voluntad del Señor y tenemos luchas, tenemos flaquezas, tenemos debilidades, tenemos muchas cosas por las cuales debemos seguir trabajando. Pero no hay nada peor que poner una cara de ayuno y de oración porque se está sobrepasando el nombre del Señor, pero por el otro lado haciendo lo posible para que aquel lo apedreen porque me quiero salir con la mía. Y eso es lo que hizo Jezabel. Ahora dice, y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que en ella les había enviado. Pues claro, ella manda una carta firmada por el anillo del rey de Acab, diciendo, Nabot es un blasfemo. Oremos por él para que Dios lo juzgue y apedréenlo, ¿no? Entonces la gente, pues obvio, leyó la carta y dijo, uy, no, si cómo es que le va a decir al rey tal cosa, cómo es que le va, ¿no? Y aparte, por debajo de cuerda pagó a 2 testigos falsos para que atestiguaran eso. Entonces la gente decía, oiga, sí, este Nabot sí es mucho desventurado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. O sea, imagínense, todo el pueblo ayunando, el pueblo en esa actitud de ayuno, ¿cierto? Y logró Jezabel poner a Nabot frente al pueblo para que el pueblo lo apedreara. Todo para lograr conseguir la pataleta de Acab. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. O sea, lograron sacar a Nabot, ponerlo enfrente de todo el pueblo, y cuando esto ocurrió, llegaron estos 2 hombres perversos, mentirosos, pagados, para levantar un falso testimonio contra Nabot. Se sentaron delante de él y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Pues era la palabra de 2 hombres perversos, el testimonio de 2 testigos, más la palabra de Nabot, de Acab, del rey, ¿no? Pues era Jezabel la que había tramado todo esto, pero era palabra del rey Acab. Entonces suficiente como para apedrear al pobre Nabot, que no quiso venderle la heredad. ¿Por qué? Pues porque la palabra dice que yo no puedo vender esto es mío, de mis descendientes y ha sido de mis padres, y no lo puedo vender, no lo puedo cambiar, así el rey me ofrezca lo que quiera, no puedo porque no puedo traspasar yo la palabra de Dios. Pero como la pataleta de Acab fue mayor, pues resultó siendo apedreado injustamente Nabot por un falso testimonio levantado por Jezabel. Y todo el pueblo pues se creyó el cuento. ¿Por qué? Pues porque 2 testigos falsos, el sello del rey ahí, no, eso no hay pierde, eso es verdad, diría la gente, pero no era verdad. Perdón, no era verdad, era mentira. Después se enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Se cumplió el objetivo. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la villa de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. O sea, Jezabel le dice, ¿te acuerdas que te había dicho que te iba a dar la viña? Mira, ve, levántate, corre, que ya no hay nadie ahí que la pueda reclamar porque Nabot ya murió. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, ¿qué pasó? Se le acabó la pataleta, dejó de lloriquear, ya quiso comer y se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Yahweh a Elías Tisbita. Y aquí fíjate que con lo de los sirios, con lo de el rey Ben-Hadad y todo esto, dice un profeta del Señor, el hijo de un profeta, y como todo ahí muy, muy anónimo, aunque la sentencia y lo que pasó fue grave, porque le dice, como no hiciste con él esto, ahora se será en ti y en tu pueblo. Pero cuando ya el tema es pesado, porque si esa desobediencia fue grave como para mandar a un profeta, el falso testimonio que levantó Jezabel y la acción de asesinar a un hombre inocente
para conseguir lo que deseaba Acab, fue un motivo más para que apareciera Elías otra vez. Elías, ese que hizo descender fuego del cielo con los profetas de Baal, ese vuelve y aparece aquí para reprender a Acab. Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot. Él está ya feliz y dichoso porque consiguió tener la viña, al cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Yahweh, ¿no mataste y también has despojado? Porque, vuelvo y les digo, lo que hizo Jezabel, al parecer, fue algo hecho a escondidas, ¿no? O al parecer no, todo el mundo, ninguno se enteró que Jezabel había levantado un falso testimonio. Todos ayunaron y lo hicieron siguiendo la Torá de que no puedes deshonrar al rey porque es como blasfemar contra Dios, ¿cierto? Porque es el ungido del Señor. Pero como Dios no se queda con nada y nada de lo que está hecho en las tinieblas queda oculto para siempre, sino que la verdad siempre va a salir a la luz. Pues viene el profeta y le dice a Acab: ¿no mataste y también has despojado? O sea, eso que hicieron no va a quedar impune, no va a quedar en lo oculto. Volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Yahweh, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. O sea, eso que tú planeaste y así no hubiese sido tú, sino tu mujer, tú estuviste ahí partícipe por pusilánime, por caprichoso, y porque tu mujer fue la que hizo todo el asunto y tú no hiciste nada, pues en el mismo lugar donde injustamente Nabot fue apedreado y fue muerto y los perros lamieron la sangre que quedó allí, allí los perros lamerán tu sangre, en aquel mismo lugar, porque tú vas a pagar con tu propia vida lo que le hiciste a un hombre inocente por un capricho de tener la viña. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Yahweh. O sea, puedes esconderte donde quieras, pero vas a ser encontrado porque hiciste lo malo delante del Señor, y el Señor es justo. Y aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, o sea, tu descendencia, tu estirpe, tu linaje, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Un juicio severo para un acto que fue perverso. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. ¿Qué pasó con Jeroboam y con Baasa? Destruidos. ¿Por qué? Por ser perversos, y su generación después de ellos. De Jezabel también ha hablado Yahweh, y ni creas que a tu mujer no le va a decir nada el Señor, dice Elías. Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. ¿De dónde era Nabot? Nabot de Jezreel, ¿cierto? Aquella era la ciudad. Pues los perros se van a comer a Jezabel en el muro de Jezreel para hacerle justicia a un inocente, a Nabot, uno que no merecía morir por un capricho, ¿cierto? Ni por el mal corazón de una mujer llamada Jezabel. Así que los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar que lamieron la de Nabot, y con Jezabel los perros se la van a comer. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Qué mal es tener una mujer que incita lo malo, ¿sí? Y no tener los pantalones, Acab, de haber controlado la situación, de no haber sido un rey pusilánime, un rey mediocre, un rey que
que solo buscaba satisfacer sus caprichos y cuando no podía obtenerlos corría a los brazos de su esposa para que ella lo hiciera, lo lograse, ¿no? Y dice, ninguno fue tan perverso y tan malo como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Yahweh. Se vendió para hacer lo malo. Es como aquel que, que se entrega por completo a la maldad. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Yahweh delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Y fíjate que viene la palabra por medio del profeta Elías. Vas a morir, ¿cierto? Los perros lamerán la sangre tuya derramada. A Jezabel tu mujer se la comerán los perros. O sea, todo el mal que planearon contra Nabot se les va a devolver a ustedes y Dios los va a juzgar por eso. Cuando Acab terminó de escuchar la palabra de Elías, ¿qué pasó? Rasgó sus vestidos, puso cilicio en su carne, durmió en cilicio y anduvo humillado. O sea, aparentemente tuvo una respuesta favorable, la reprensión. Entonces vino palabra de Yahweh a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traerá el mal en sus días, en los días de su hijo, traerá el mal sobre su casa. Entonces, aquí hay algo interesante y con esto cerramos. Y es, el juicio ya estaba dado. No solamente que hubo dos juicios acá, ¿no? Uno por lo de Ben-Hadad, los sirios, que es lo que no le hiciste a él y a su casa, a su pueblo, te será hecho a ti y a tu pueblo. Y el otro, vas a morir como murió, o sea, como la sangre de Nabot fue derramada y fue lamida por los perros, así tú vas a morir y tu sangre va a ser lamida también por los perros. Un juicio ya, sentencia dada, ¿cierto? Pero vemos otro punto aquí y es que hubo arrepentimiento de parte de Acab con respecto a este asunto. Y seguramente se sintió muy mal por lo que había hecho. Y eso lo vio Dios con agrado. Eso no quitó el juicio y la sentencia que Dios hubiese ya lanzado, ¿verdad? Pero, digamos que en señal de misericordia y de bondad, le dice a Elías el Señor, le dice, eso va a acontecer en los días de sus hijos. O sea, eso de que voy a raer la descendencia de Acab, de que la voy a terminar, de que hasta ahí fue Acab, hasta Acab, llegaste Acab, va a ser en los días de su hijo. Por cuanto él se arrepintió, no va a haber eso en sus días. O sea, no va a haber que toda su descendencia y todos sus hijos perezcan, no. Voy a dejarlo que duerma, digamos que medianamente en paz, en tranquilidad y ya, pero cuando él ya no esté, ese juicio que envié lo voy a ejecutar, porque acá fue un rey malo. Así que no quita las consecuencias, aunque se arrepintió ahí, al final, no quita las consecuencias de su pecado, ¿sí? Y eso pues es claro en la escritura. David se arrepintió, David fue perdonado, pero su pecado trajo consecuencias y esas consecuencias no fueron quitadas, ¿no? El hijo primero que tuvo con Betsabé murió. Eso fue consecuencia de su pecado, ¿no? Cuando hizo el censo también hubo consecuencias por su pecado y aunque David fue un hombre que se arrepintió y fue un hombre pues totalmente distinto a Acab, las consecuencias no se terminaron, no fueron quitadas, ¿no? Así que aprendamos eso, ¿no? Nuestros pecados, nuestras acciones malas tienen consecuencias.
Y a veces pensamos que eso no va a pasar, que es que nadie me ha visto, Dios no vio, eso, mejor dicho, todo lo hice aquí a escondidas y nadie se dio cuenta. No, familia. Dios no se queda con nada, Dios conoce los corazones, Dios conoce quiénes somos nosotros. Él nos ve en la intimidad, Él sabe nuestros secretos, sabe lo que somos. Nada le es oculto a Él. Pretender escapar de Dios, ocultarnos de Él, es como pretender tapar el sol con un dedo. No se puede. Y tarde que temprano las cosas saldrán a la luz, como con Jezabel. Ella lo hizo todo a escondidas, el pueblo incauto siguió la orden e inocente de lo que había pasado con Nabot y lo mataron a un inocente, pero Dios no se quedó con eso porque mandó ese juicio y más adelante veremos cómo es la muerte de Acab y veremos cómo es la muerte de Jezabel. Porque el Señor hace justicia a los rectos, ¿no? De corazón, a la gente íntegra, como Nabot. Le hizo justicia. ¿No merecía morir Nabot así? Sí, no merecía, seguramente. Esas son de las preguntas que uno se hace, uy, pero tan feo, ¿no? Si no lo merecía, si esto, si aquello, y mira cómo terminó, mira cómo murió, qué injusto es la vida, pero Dios no se queda con nada, Dios es justo y Dios da el justo pago a cada uno según sus obras. Y Jezabel recibiría en su momento su justicia de parte de Dios, su atendida, y Acab también la iba a recibir. Entonces no pensemos que a Dios se le escapa algo. Dios todo lo tiene bajo control, ¿sí? Dios todo lo conoce, ¿verdad? Así que familia, espero que estas palabras nos enseñen, nos instruyan, nos alumbren y nos den la humildad para entenderlas. El Señor nos dé la humildad para entenderlas, para atesorarlas en nuestro corazón y para que todo esto nos sirva, ¿no? Dice que las cosas que están escritas son para nuestra enseñanza, pues aprendamos de lo que está escrito para no caer en lo mismo, para no practicar las mismas cosas malas que hicieron hombres o mujeres, como en el caso de Acab y de Jezabel, que la historia nos cuenta para que nosotros no la repitamos, sino que para que vivamos de una manera diferente y mejor, ¿no? Familia, que el Eterno les bendiga, les guarde en este día de Shabbat, desde reposo, y bueno, nos veremos una próxima ocasión si el Eterno nos lo permite. Buenas noches a todos y recuerden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos, buenas noches. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me
presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech